Mientras los dirigentes en Teherán lanzan amenazas de guerra total contra cualquiera que intente tocar al líder supremo, dentro de Irán acaba de pasar algo insólito, algo que el régimen jamás creyó que vería. Pero antes de contarte qué fue exactamente, tienes que entender por qué este momento no se parece a ninguna crisis anterior que haya vivido la República Islámica. Porque lo que está ocurriendo ahora cambia por completo el tablero geopolítico de Oriente Medio. La tensión regional está en un punto crítico. Estados Unidos e Irán intercambian advertencias cada vez más agresivas. El líder supremo apareció ante multitudes que coreaban muerte a América y muerte a Israel, y lo que dijo no dejó margen para interpretaciones. En medio de esta revuelta, el presidente estadounidense intervino de forma directa. Hizo declaraciones en persona, lanzó amenazas y animó a los sediciosos a continuar. Incluso envió mensajes desde Estados Unidos a ciertos individuos, de los que hablaré más adelante, instándoles a avanzar y a no tener miedo. Pero quien de verdad cruzó una línea inesperada fue el presidente iraní. Masoud Pezeshkian declaró públicamente que cualquier agresión contra el líder supremo sería tratada como una declaración de guerra absoluta. La respuesta desde Washington fue inmediata. El presidente Trump, en una entrevista, deslizó abiertamente que quizá había llegado la hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán. Israel tampoco se quedó quieto. Mantiene a sus fuerzas en máxima alerta. Netanyahu habló ante el Parlamento con un mensaje cortante. Si Irán comete el error de atacarnos, responderemos con una fuerza que Irán aún no ha experimentado. Nadie puede asegurar qué le espera a Irán, pero hay algo que ya parece inevitable. Ocurra lo que ocurra, Irán no va a volver a ser lo que era. Hasta aquí, todo podría sonar a escalada típica. Amenazas, contraamenazas, despliegues, posturas militares. Pero entonces ocurrió algo que cambió el sentido de todo. El presidente del Parlamento iraní dijo una frase que muy pocos analistas esperaban escuchar de un alto cargo del régimen. Dijo, en esencia, que están enfrentando una guerra de cambio de régimen y que la única manera de ganarla sería hacer creíbles amenazas que durante la guerra de 12 días, aunque estaban listas, no tuvieron oportunidad de ejecutar. Habló de una guerra de desgaste amplia, extendida geográficamente, centrada en los mercados energéticos del Golfo Pérsico. Habló de basarla en un poder de fuego de misiles en crecimiento constante. Y habló de sostener ese escenario durante meses. Detente un segundo. Vuelve a escuchar la idea. No es un discurso de fortaleza. No es alguien proyectando seguridad. Es una admisión brutal. La única vía para sobrevivir como régimen sería arrastrar a toda la región a un conflicto enorme. Eso no suena a amenaza estratégica. Suena a confesión de debilidad envuelta en lenguaje militar. Porque cuando un gobierno afirma abiertamente que su supervivencia depende de provocar una guerra regional, lo que te está diciendo es que internamente están al límite. Están apostando a que un enemigo externo los salve del colapso interno. Es una de las jugadas más desesperadas que existen. Y aquí llega la parte que el régimen jamás quiso que se viera. Mientras las élites amenazan con incendiar el Golfo Pérsico y hundir petroleros, dentro del país está ocurriendo otra cosa. La resistencia no solo no ha muerto, está encontrando vías cada vez más sofisticadas para desafiar al poder. Durante más de 12 días, el Internet ha estado completamente apagado en todo Irán. El régimen creyó que con eso silenciaría cualquier disidencia. Pensaron que sin conexión no habría organización, ni coordinación, ni forma de resistir. Se equivocaron. El domingo, millones de iraníes encendieron la televisión esperando la programación habitual del Estado. Lo que vieron fue algo que nadie esperaba. Hackers habían penetrado la televisión estatal. No un canal, sino varios canales a la vez. Los espectadores cambiaban de estación intentando escapar del mensaje y descubrían que estaba en todas partes. En cada canal controlado por el gobierno aparecían las mismas frases.
El régimen islámico está colapsando. Larga vida a Irán, muerte al dictador. Mujer, vida, libertad. Y después apareció un mensaje atribuido a Reza Pahlavi, hijo del último Shah, dirigido directamente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Dejen de disparar al pueblo. Deténganse. Luchen contra el régimen, no contra su propia gente. No podemos confirmar qué tan extendido fue el hackeo, porque el apagón de Internet hace casi imposible medir el alcance, pero el solo hecho de que sucediera demuestra algo esencial. El régimen no controla todo lo que dice controlar. Incluso con Internet cortado, la oposición encuentra cómo llegar a la población, y el mensaje que intenta instalar es el mismo tipo de mensaje que derribó al Shah en 1979. Esa es la parte que más aterra al líder supremo, porque lo que se está viendo ahora se parece demasiado a lo que ocurrió entonces. Así cayó el Shah. Primero llegaron las protestas. Las fuerzas de seguridad mataron a algunos manifestantes. Las protestas bajaron y muchos creyeron que se había acabado. Luego llegaron los funerales. Las familias se reunieron para llorar. El duelo se convirtió en rabia y los funerales se transformaron en nuevas protestas. Murieron más personas, hubo más funerales y volvieron las protestas. El ciclo se repitió durante más de un año, hasta que el Shah tuvo que huir. Lo importante es que, en aquella época, las matanzas no se acercaban ni de lejos a la escala de lo que estamos viendo ahora, pero el patrón se parece demasiado. En un memorial reciente por un manifestante asesinado, los asistentes alzaron la bandera del león y el sol, la bandera oficial de Irán antes de 1979. Hoy se ha convertido en símbolo de lo que una parte del pueblo quiere recuperar. El régimen sabe que los funerales son peligrosos, por eso exige dinero a las familias para devolver los cuerpos. Por eso obliga a firmar documentos prometiendo que no habrá funerales públicos y que no acudirán asistentes externos. Están intentando cortar el ciclo antes de que se haga irreversible. Pero aquí está el problema. No puedes enterrar 16.000 personas en silencio. Y, sobre esas cifras, el régimen empieza a admitir, poco a poco, cuánta gente ha matado. Lo hace por etapas. Hasta el domingo, funcionarios iraníes han reconocido al menos 5.000 asesinados. Ese es el número que están dispuestos a decir en voz alta por ahora. Pero las estimaciones independientes sostienen que es bastante más alto. CBS News habla de cifras cercanas a 20.000. The Sunday Times menciona 18.000. Y casi todos coinciden en que supera con seguridad los 10.000. Quizá nunca sepamos el total exacto, pero hay algo que sí queda claro en el propio relato. Esto sería la mayor masacre de civiles vista en la historia reciente. Y no solo lo señalan periodistas. El general retirado estadounidense, David Petraeus, analizó lo sucedido y lo que revela sobre la supervivencia del régimen. Cuando un gobierno responde a protestas nacionales con asesinatos masivos y brutalidad sistemática, puede ser señal de confianza o de miedo. Petraeus lo interpreta como enormes dudas sobre la capacidad del régimen para sostener la situación, conciencia de fracasos económicos y un sentimiento real de amenaza. Llega a decir que Irán estaría más amenazado ahora que en cualquier momento desde la guerra Irán-Irak, y que, aunque parece que el régimen podría sofocar esto, sus acciones no son sostenibles en el tiempo. No puedes mantener ese despliegue permanente de fuerzas de seguridad, milicias, policías, guardia revolucionaria, ejército, marina, fuerza aérea y otros cuerpos en cada pueblo, municipio y aldea, sin romperte por dentro. La pregunta, como siempre, sería ¿cuánto tiempo? ¿Y qué viene después? Luego aparece otro elemento explosivo. El texto afirma que se sabe quién diseñó esta represión y quién ordenó la masacre. Señala a Ali Larijani, exfuncionario y ahora secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, como el arquitecto de lo ocurrido,
el 8 y 9 de enero, y dice que su modelo sería la represión de Tiananmen en 1989. El manual sería simple: aplastar a los disidentes con brutalidad, aterrorizar hasta imponer silencio y después abrir la economía lo justo para mantenerse en el poder. Eso sería lo que el régimen intentaría, un reinicio estilo Tiananmen. Larijani justificaría esa vía porque cree que el régimen islámico es el futuro que, según él, Irán merece, que no existe una forma mejor de gobernar que la que tienen ahora. Pero aquí el texto subraya una ironía. Su propia familia no vive en Irán. Su hija viviría en Estados Unidos, con una visa válida. Por eso, dice el relato, activistas están pidiendo a las autoridades estadounidenses que deporten a familiares de altos funcionarios iraníes que viven en Estados Unidos. Y plantea un contraste directo. Figuras del régimen gritan muerte a América, ordenan represión interna y luego envían a sus hijos a Occidente bajo la protección de los mismos países que dicen odiar. Se compara con el caso de élites rusas. En televisión hablan del peligro de la OTAN y de lo malvado de Occidente. Mientras tanto, sus hijos viven en Londres, París o Nueva York, disfrutando justo de esa protección que dicen detestar. La idea es clara. Quienes dirigen esos regímenes no se creen su propia propaganda. La usan para controlar a los que sí la creen. Y mientras esas élites protegen a sus familias fuera, dentro de Irán la represión no afloja. El jefe de policía habría emitido un ultimátum: 3 días para que los manifestantes se entreguen. Si se entregan, recibirán condenas menores. Si no, el régimen será implacable. Todos sabemos qué significa esa palabra en este contexto. El líder supremo ha llamado a los manifestantes enemigos de Dios. En la lógica del propio régimen, eso equivale a sentencia de muerte, sin juicio real ni apelación. El texto insiste en una idea: el régimen está aterrorizado de perder el poder. Por eso masacra a cualquiera que pueda representar una amenaza, y porque saben algo que no pueden admitir: después de matar a tantos, ya no hay retorno, no hay reconciliación posible. Han cruzado un punto sin vuelta atrás, y por eso, según esta narración, su única opción es doblar la apuesta. Más violencia, más represión, más amenazas de guerra regional. Porque si se detienen, si muestran debilidad, creen que les espera el mismo final que al Shah en 1979. Esa sería la razón real detrás de la guerra total. No sería fuerza, sería pánico. Un régimen que siente que pierde el control y que está dispuesto a arrastrar todo consigo antes de caer. Así que la pregunta no sería solo si el régimen sobrevivirá a largo plazo. La pregunta sería cuánto daño causará antes de derrumbarse, y si el resto del mundo permitirá que arrastre a toda una región al caos solo para comprar tiempo. Porque eso es lo que, en el texto, proponen cuando hablan de una guerra de meses en el Golfo Pérsico. No buscan victoria, buscan tiempo, tiempo para aferrarse al poder, tiempo para que el mundo olvide a los miles de muertos. Pero hay cosas que no se borran. Puedes apagar Internet, puedes intentar ocultar funerales, puedes presionar a familias para enterrar en silencio, pero no puedes deshacer lo que ya hiciste. Y el propio relato vuelve al punto inicial. Mientras amenazan con prender fuego al Golfo, su pueblo está enviando el mensaje contrario, el mismo que apareció en las pantallas el domingo. Un mensaje simple y devastador. El régimen islámico está colapsando. Larga vida a Irán. Y esa, más que cualquier ultimátum militar o diplomático, sería la verdad que el líder supremo más teme. Porque si ese mensaje prende, ninguna cantidad de represión ni ninguna amenaza de guerra regional puede cambiar lo esencial. El pueblo ya no estaría pidiendo reforma. Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un futuro distinto. Un futuro sin el régimen que lo ha gobernado durante más de 4 décadas. Ese futuro se acerca. La única duda es cuánto sufrimiento intentará imponer el poder
antes de aceptar lo inevitable. Mientras los líderes de Teherán hablan de guerra total contra quien toque al líder supremo, algo extraordinario ya ocurrió dentro de Irán, algo que el régimen nunca creyó que vería. Pero antes de decirte qué fue, necesitas entender por qué este momento es distinto a cualquier crisis anterior, porque lo que has escuchado cambia el tablero entero de Oriente Medio.